Se está grabando. Tardo medio minuto en cargar el archivo. Ahora la pregunta es, ¿están viendo el archivo? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, entonces continuamos. Así como nos dijo la jefa de grupo, nos quedamos en la olla de presión, pero recuerden, estamos viendo este pequeño tema de contenido de humedad y potencial del agua en el suelo y empezamos con contenido de humedad. Vimos este diagrama de cuerpo libre que nos muestra los tipos de agua después de que cae un evento de lluvia pesado. Mencionamos que la humedad se puede expresar, la humedad del suelo se puede expresar en forma gravimétrica o bien en forma volumétrica. Y dimos el comentario para la expresión en forma gravimétrica y también su interpretación, su expresión en forma volumétrica y también su interpretación. Y después mencionamos las constantes de humedad del suelo o bien características de humedad del suelo y quedamos que son la humedad a capacidad de campo WCC y la humedad a punto de marchitamiento permanente WPMP. Empezamos con la humedad gravimétrica a capacidad de campo, dimos dos definiciones, una que se apega a un procedimiento de campo y otra que se apega a un procedimiento de laboratorio. Vimos la curva de secado que se apega a un procedimiento de campo. Y después de esto mencionamos la importancia de determinar la humedad a capacidad de campo y comentamos este procedimiento para obtener el valor de WCC, que es un procedimiento de campo, y después iniciamos con el método de la olla de presión o bien es un extractor de agua para bajas presiones o bien del extractor de agua para bajas presiones. Y aquí no sé si analizamos el diagrama de cuerpo libre que tenemos planteado y también vimos la fotografía que está un poquito más abajo aquí. Si esto lo hicimos así, entonces continuamos. La pregunta es para ustedes, si dimos un comentario de este diagrama de cuerpo libre. Sí, profe, hasta vimos la imagen y vamos a pasar a la siguiente página. Muy bien, entonces nos dice el colega que sí vimos esto y que además vimos la importancia de la humedad a punto de marchitamiento permanente En eso nos y quedamos, que profe. hasta aquí nos quedamos. Ahí íbamos a empezar esa página. Sí, entonces probablemente hasta, ¿quién es el que está hablando? Anthony Cabrera. Anthony. Nuevamente, colega, porque fíjese que no le alcanzo a escuchar un poquito más fuerte y sí, ya acérquese al micrófono. Me llamo Anthony. Soy Anthony. César. Cabrera Guzmán Anthony. Ah, bien, Cabrera. Sí, sí, vamos a empezar la humedad gravimétrica. Entonces aquí, pero a punto de marchitamiento permanente, Cabrera. Sí, profe. O sea, esto no lo hemos visto, esto que está planteado aquí. No, Las, realmente nos muy bien, terminamos de dar la imagen sí, de la olla de presión y vamos a pasar con eso. sí, está muy bien, Cabrera. Entonces, continuamos aquí y para todos empezamos la humedad gravimétrica, pequeño tema que tenemos aquí, humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente, denotado, simbolizado como WPMP. Así como lo hicimos para la humedad a capacidad de campo, también aquí damos dos definiciones de esta característica o constante de humedad del suelo. Una primera definición se asocia con las plantas de girasol.
al método del girasol para obtener la humedad a punto de marchitamiento permanente. Y también una definición apegada a un método de laboratorio para obtener esta característica de humedad del suelo. En relación con la primera definición que tenemos aquí de la humedad a punto de marchitamiento permanente, se nos dice es el contenido de agua a partir del cual las plantas de girasol no son capaces de extraer el agua del suelo. Las raíces de las plantas de girasol no son capaces de extraer el agua del suelo. Bien, esta primera definición con ese procedimiento que vamos a ver un poquito más adelante. Y después la segunda definición es el contenido de agua que retiene una muestra del suelo en equilibrio con una presión de 15 atmósferas o bien de 1500 kilopascales. En términos generales, aquí se está considerando que una atmósfera es igual a un bars y un bars es igual a 100 kilopascales, por eso 1500 kilopascales en un equipo denominado membrana de presión o bien extractor de agua para altas presiones. Esta es la definición técnica desde el punto de vista de ingeniería agrícola, extractor de agua para altas presiones. Muy bien, dos definiciones que se apegan a los procedimientos para obtener ese valor de WPMP. Y después, en relación con su importancia, corresponde al límite inferior del agua retenida por las fuerzas capilares y no absorbible por las raíces de las plantas. Muy bien, recuerden que cuando mencionamos el diagrama de cuerpo libre, en donde hay dos partículas de suelo que retienen películas de agua, por ahí comentamos la frontera entre el agua capilar y el agua de drenaje, ahí esa frontera, ahí tenemos la humedad a capacidad de campo. Una humedad retenida con una tensión de 1/3 de atmósfera y que un poquito más hacia la frontera que delimita el agua capilar con el agua higroscópica, por ahí un poquito hacia ese límite, tenemos la frontera que separa la humedad que no es aprovechable por el cultivo y la que sí es aprovechable por el cultivo. Y decimos por aquí se posiciona la humedad a punto de marchitamiento permanente. Se relaciona pues con lo que ya hemos comentado. Y después también como importancia podemos decir que se utiliza para construir la curva de retención de humedad del suelo. Si tenemos este valor de 1500 kilopascales y el valor de la humedad a PMP, dos coordenadas de un punto de la curva de retención de humedad del suelo que vamos a ver más adelante. Aquí nada más lo comentamos así, después lo recordamos porque ya lo comentamos. Muy bien, después de esto, en relación con los métodos de obtención, el método del girasol. Y aquí tienen todo un procedimiento, así como en el procedimiento de campo para determinar la humedad a capacidad de campo, aquí también. Le van a dar unas 4 o 5 leídas y ya les quedó qué es lo que queremos determinar, la humedad a punto de marchitamiento permanente y lo que obtenemos es la humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente. Le dan una leída a ese procedimiento, a esos incisos que tenemos ahí y van a quedar listos. Vamos a regresar a los incisos ahorita que demos la explicación acá en un diagrama de cuerpo libre. Esta es la ecuación que vamos a mencionar un poquito más adelante para determinar la humedad a punto de marchitamiento permanente. Y esa partición aquí de estos valores que tenemos también los vamos a comentar. Pero lo primero es ver ese procedimiento que ya comentamos. Muy bien, el método del girasol consiste en lo siguiente. Por un lado ya tenemos preparado el suelo que vamos a utilizar para hacer la determinación, para determinarle la humedad a punto de marchitamiento permanente. Ese suelo se secó al aire, se hizo pasar a través de un tamiz
con diámetro de orificio de malla de 2 milímetros. Y ya lo tenemos ahí. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar un recipiente como el que tenemos aquí. Este recipiente debe de tener una capacidad que nos permita adicionar ese suelo que ya preparamos, pero en una cantidad de medio kilogramo o bien 500 gramos. Y que además nos deje un libre bordo acá aproximadamente con una altura de 2 centímetros. Esto para asegurar de que cuando estamos adicionando agua, pues no salgan partículas del recipiente. Muy bien, tenemos ya el suelo, le determinamos la humedad a capacidad de campo porque ya sabemos el procedimiento e hicimos la determinación. Le determinamos también la humedad en el momento en que lo estamos adicionando ahí, o en un botecito ya pesado. Tomamos medio botecito de acá de la muestra que tenemos y lo pesamos, bote más suelo húmedo, lo llevamos a secar al horno eléctrico y tenemos a las 24 horas la masa del bote más suelo seco. 3 datos para determinar el contenido de humedad del suelo que estamos adicionando aquí. Y también le determinamos la densidad aparente por el método de la probeta, que es un método también aceptado. Tenemos el valor de la densidad aparente. Y ahora sí, seleccionamos las semillas de girasol. Y tenemos 3 semillas de girasol ya seleccionadas ahí. Y las sembramos. La profundidad a la cual las vamos a sembrar es 1.5, 2 centímetros máximo, porque depende del tamaño de las semillas. Y el tamaño se define el promedio del diámetro mayor más el diámetro menor, así rápido para seleccionar esa profundidad. Muy bien, entonces ya depositadas las 3 semillas aquí, lo cubrimos y adicionamos agua para llevar la humedad de este suelo a capacidad de campo. Que tengamos un alto contenido de humedad tan cerca o como podamos de la humedad a capacidad de campo. Y para esto, pues simplemente tomamos la diferencia entre los dos contenidos de humedad que ya tenemos, humedad a capacidad de campo y humedad por secamiento al aire, porque aquí fue por secamiento al aire y determinamos. Y con esas humedades decimos esta es la cantidad de agua que vamos a estar incorporando. Si son 10%, bueno, esa cantidad, si son 20%, esa cantidad aquí. Y saturamos de tal manera que no es saturación, sino es una humedad que está a la humedad de capacidad de campo, cerca de la humedad a capacidad de campo. Y dejamos ahí que cubrimos este sistema así con esta tapa. Y ahí dejamos que germinen las plantitas. Y cuando ya han germinado, nosotros ya que vemos la plántula ahí, 3 plantulitas, seleccionamos la más vigorosa, la mejor plantita, las otras 2 las retiramos y las dejamos por acá en el basurero. Muy bien, esta plantita la hacemos pasar a través del barreno de la tapa y seguimos regando. Todos los días tenemos que estar elevando la humedad hasta la humedad a capacidad de campo. No sabemos cuánto, pero disponemos de una balanza aquí en donde tenemos el peso de este sistema, ya la plantulita aquí, la plantulita probablemente con un par de hojas, y vamos y la pesamos y comparamos ese peso con el peso del día anterior. La diferencia es la cantidad de agua que vamos a adicionar. Si son 15 gramos, son 15 mililitros o 15 centímetros cúbicos, que son los que vamos a estar adicionando aquí para tener siempre la humedad a capacidad de campo. Y así lo hacemos. Ya por aquí tiene 2 pares de hojas, un sistema radicular desarrollado, así como lo vemos. Por acá vemos que ya tiene 4 pares de hojas, un sistema radicular bien desarrollado. Y en el momento en que tiene 4 pares de hojas, que probablemente sea al mes, mes y medio, bien, entonces en ese momento nosotros decimos, ahora ya no, ya dejo de regar, no seguimos regando. Bien, entonces, y dejamos aquí, cubrimos perfectamente bien este barreno que esté sellado.
para que el agua que se esté perdiendo de aquí de este sistema sea a través de los estomas, sea a través de la transpiración. Y ahí dejamos la plantita, a lo mejor depende del tipo de suelo, si es un suelo fino, unos 8, 10 días. Al término de ese tiempo vemos que la plantita se marchitó, se estresó, que ya no pudo estar absorbiendo agua, sus raíces ya no jalan el agua, absorben el agua de la matriz del suelo y que esté fluyendo a través de todo lo que sería el sistema de la planta, de las raíces y del follaje. Bien, está marchito y ya vemos que pues para nosotros está muerta la plantita, pero no sabemos exactamente. Lo que queremos es asegurar que esté muerta la plantita. Y para eso nosotros en una cámara especialmente diseñada para ver si se recupera o no la planta al posicionarla ahí, esa cámara tiene las paredes de color negro. No tiene ventanas y tiene nada más una puerta de acceso ahí pequeña para entrar y poner ese sistema. Sellamos la puerta esa y el diseño incluye un sistema de aspersión de agua para que toda la atmósfera que rodea la plantita esté saturada, que la humedad relativa sea de 100%. Y si vamos al día siguiente y no se recuperó la plantita, la vemos y sigue estresada, sigue marchitada, significa que ya murió. Y cortamos el control del sistema y retiramos el sistema, me refiero al control ambiental de la humedad relativa que tenemos ahí, y sacamos este sistema de ahí. Y al sacar el sistema, porque ya la planta está marchitada, ya está muerta, la cortamos de aquí. Primero, antes, pesamos todo el sistema, el bote, el suelo y la planta con su sistema radicular y su sistema aéreo. A esto le vamos a llamar sistema M1. Y enseguida cortamos aquí a ras de la superficie del suelo la parte aérea de la planta. Y ahora tenemos nosotros un sistema dado así por MP, que es la masa de la planta, pero que es solamente la parte aérea, el follaje que tenemos de esa plantita. Y tenemos un sistema aquí compuesto por la masa del bote, la masa del suelo húmedo y la masa de las raíces secas. Muy bien, vamos y pesamos este sistema y le llamamos M2. Y la diferencia entre M1 y M2 nos da esta MP que denotamos masa de la planta y que es la parte aérea nada más. Este sistema que tenemos aquí ya sin la parte aérea, compuesto por los componentes que ya comentamos, lo llevamos al horno eléctrico, lo pesamos y después de 24 horas lo retiramos y nuevamente lo pesamos. Y ahora tenemos un sistema compuesto por la masa del bote, la masa del suelo seco y la masa de las raíces secas. Bien, estos sistemas los vamos a estar utilizando para determinar el contenido de humedad, o todos esos componentes, el contenido de humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente. ¿Qué nos dice la definición de la humedad a punto de marchitamiento permanente? Es el cociente que resulta de dividir la masa de agua entre la masa de suelo seco por 100 para que esté expresado en por ciento. Bien, entonces, ¿cómo podemos obtener la masa de agua? Por la diferencia entre sistemas, de lo que ya hemos comentado. Aquí ustedes lo van a ver en su redacción. Bien, la masa de agua de las raíces, por ejemplo, es el 50% de la masa de la parte aérea, de MP. Bien, pero ese 50% lo vamos a partir así como está aquí, así. Bien, entonces 10% de la masa de la parte aérea es la masa de las raíces secas y 40% de la masa, el 40% es la masa de agua de las raíces.
Estas consideraciones se deben de tomar en cuenta para tener esa masa de agua en el numerador y la masa de suelo seco en el denominador. Para la masa de suelo seco debemos de tener en cuenta esto que ya habíamos comentado, el sistema, ya cuando retiramos el bote con suelo y raíces del horno eléctrico. Es la masa del bote, masa del suelo seco y masa de las raíces secas. Esto lo tomamos en cuenta para determinar la masa de suelo seco. Hay que restarle la masa de las raíces secas, que ya sabemos aquí cuánto es, y la masa del bote, que también ya lo tenemos por ahí. Bien, entonces, todos estos comentarios que hemos hecho se relacionan con la formulita que tenemos aquí. Aquí tenemos la formulita. Antes de ver la formulita, aquí tenemos esa consideración que hicimos. La masa de las raíces se estima como el 50% de la masa de la parte aérea de la planta, MP. La definición del sistema M2, M1 también están por ahí. Muy bien, nuevamente se repiten aquí donde está la formulita. M1, así lo definimos, la sumatoria de estas masas. M2, la sumatoria de estas masas. La diferencia entre M1 y M2, MP, así lo habíamos comentado. Y tenemos este sistema aquí al cual le vamos a restar eso que ya habíamos comentado. Muy bien, entonces vean la formulita, vean la formulita. Del lado izquierdo aquí de la igualdad, la humedad a punto de marchitamiento permanente, humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente. Esta diferencia en el numerador nos da la masa de agua. Aquí tenemos M1 compuesto por la masa del bote, masa del suelo húmedo, masa de la planta, incluyendo las raíces con agua y la parte aérea. Entonces, a este sistema M1 le tenemos que restar las raíces con su agua, el bote, la masa del bote y la masa del suelo seco. Por eso, aquí entre corchetes, vemos que se le resta la sumatoria de estas dos variables. Aquí, en este producto es 1.4 por la masa de la parte aérea. Nosotros le estamos restando esto a este sistema que también lo incluye. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Bien, entonces, si dejamos solamente la unidad, retiramos el punto 4, sería MP nada más. Pero como el 40% de MP es el agua de las raíces, por eso aquí asentado, lo multiplicamos por 1.4. Y le sumamos además la masa de las raíces secas, aquí raíces secas, la masa del bote, la masa del suelo seco y de las raíces secas. Y ahora sí, a todo este conjunto, esta sumatoria, se la restamos a M1 y vemos que esta diferencia se ve claramente que nos deja la masa de agua nada más. Muy bien, después de esto, acá en el denominador, debemos de tener la masa de suelo seco. Y tenemos este sistema, compuesto por la masa del bote, de suelo seco y de las raíces secas. ¿Qué le debemos de restar? Pues lo que ya habíamos comentado y que está denotado aquí. Entre corchetes, la sumatoria de estos dos términos, MB, masa del bote, que es la masa del recipiente que utilizamos aquí, y 0.1 por el valor de la parte aérea de la planta, el 10% que damos que es el valor de la masa de las raíces secas. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí, la sumatoria se la restamos y claramente vemos que nos queda la masa de suelo seco solamente. Masa de agua entre masa de suelo seco por 100, hemos determinado la humedad a punto de marchitamiento permanente. Y así es como nos dice el método del girasol. Si tienen alguna pregunta en relación con este procedimiento, la pueden hacer.
Si no, seguimos adelante. Ese es un procedimiento y sabemos que tenemos una característica de humedad del suelo o constante de humedad. Profesor, Sí, disculpe, bueno, dígame. hasta ahorita ya llevamos muchas fórmulas y yo quisiera saber si usted va a mandar trabajos sobre lo que ya hemos visto. ¿Cómo no, colega? Dígame quién es el que está hablando. Topilsin. Muy bien, Topilsin. Sí, les voy a mandar ejercicios. Me he estado entreteniendo un poco a partir de cuando iniciamos con la demostración, fíjese bien, la demostración de las relaciones volumétricas y gravimétricas. Ahí les voy a mandar un ejercicio. Después vimos el ejemplo numérico y les voy a mandar un ejercicio para que practiquen ustedes el cálculo de las propiedades físicas básicas y de las relaciones volumétricas. Y después vimos aplicación. En la aplicación les voy a dejar también un ejercicio de que obtengan las ecuaciones que predicen el comportamiento de algunas variables en relación con la velocidad de avance de un sistema tractor. Puede ser tractor rastra, tractor arado, pero también un ejercicio. Y después de ahí, que puede ser de eso o puede ser del coeficiente de expansión cuando se humedece y se seca un suelo. Y después de ahí, estamos viendo este pequeño tema de contenido de humedad del suelo, en donde también hay un ejemplo un poquito más adelante en donde aplicamos todo lo que hemos estado mencionando. Y les voy a dejar un ejercicio. Yo quisiera terminar con este pequeño contenido hasta antes, este pequeño tema, hasta antes de potencial del agua en el suelo, para mandar los ejercicios. Y ya del potencial del agua en el suelo para adelante, les voy a mandar también ejercicios, probablemente hasta la curva de retención de humedad del suelo, o si veo que es mucha la información, se las envío terminando potencial del agua en el suelo. Bueno, Con profe, esto, yo le decía porque yo no sé mis compañeros, pero por lo menos yo siento que vamos un poco rápido y es como que un poco difícil asimilar todo. Y por eso le preguntaba de los ejercicios, como para ir relacionando lo que vamos viendo con lo que se va a hacer. sí, fíjese, en eso tiene razón, colega, porque incluso pues yo lo veo y cuando hago la pregunta es con la finalidad de detenerme un poco, pero no logro, no logro detenerme. Entonces, es como me está diciendo que sí, el volumen de conocimientos es mucho y que para asimilarlo y más si se trata de formulitas, no muy bien. Había pensado en esto ya ayer en la tarde que estuve viendo lo del envío del PDF y dije, ¿por qué no? Porque fíjese, en clases presenciales ahí nos detenemos y vemos el ejercicio. Primero el ejemplo, pues ahí como se lo estoy dando, y terminando el ejemplo, inmediatamente el ejercicio. No se los doy de tarea, sino que ahí se resuelve. Y ahí sí salen dudas, y salen preguntas, y sí es como dice usted, ¿qué es lo que podemos hacer que al final de cada pequeño, vamos a decir, subtema de este pequeño tema que estamos viendo, que les diga, hay un ejercicio, hay un ejemplo, el ejemplo es lo resolvemos y enseguida el ejercicio, y que ustedes tuvieran la libreta de ejercicios ahí preparada? La mayoría de los ejercicios yo los estaría haciendo de tal manera que en su computadora estuvieran resolviéndolo, pero en la computadora como que es un poco más tardado, y como estamos en tiempo así virtual, yo diría que tuvieran su libreta de ejercicios y decirles ejercicio y plantearles el ejercicio, que lo resuelvan y enseguida continuar. Pero ¿cómo ven? La otra es así como lo estamos haciendo. Damos el tema y enseguida los ejercicios. Acortar el tiempo en el que yo mando el ejercicio. Terminamos un pequeño tema y mandar el ejercicio. Esperarme hasta que yo les mande el ejercicio. Ese mismo día que termino el tema, les mando el ejercicio, lo resuelven
y me dan los resultados al día siguiente que tenga que tengamos la clase, si es que les da tiempo. Si no, me dicen, no, denos tiempo para la siguiente semana, ya nos preguntan. Es otra forma de poder, yo diría, eh, abordar lo que usted me está planteando, pero ¿cuál de las dos? Pues, Este, pues bueno, por mi parte a mí me parecería bien la segunda, no sé mis compañeros, por lo mismo de que a la siguiente clase, si ya tuviéramos resuelto eso, pues usted pudiera aclararnos dudas que tuviéramos sobre el mismo ejercicio. es así, pero faltan los demás colegas que me digan. Bueno, pues yo opino lo mismo, profe, porque sí, como que vamos un poquito rápido y luego como que uno no asimila bien el problema. Ujú. Cierto, colega, está bien, entonces se entiende que es el sentir de la mayoría del grupo porque estamos en la misma capacidad de asimilación, o sea, la media estándar es igual para todos. Y hagamos esto entonces, Topilzin, y el otro colega que también intervino, y terminando un pequeño tema, y les envío los ejercicios en la siguiente clase iniciando. Denme los valores, si es que así quedamos, y si quedamos a la tercera clase, a la Pues tercera es que clase. ya el Tony dijo, por ejemplo, la primera opción y yo la dos, pero pues ahora sí que lo que diga la mayoría es que también la verdad nadie habla. Y yo sé que hay algunas personas muy buenas en el salón que pues captan todo muy rápido y son muy buenos para realizar su trabajo, pero no la mayoría. Entonces, Sí, pues tiene estaría chido razón, que sí, los demás opinaran. sí, sí Pues bueno, tenemos. aparte, cualquiera de las dos opciones estaría bien, igual, pues si la opción que toma Tepeji, pues también estaría bien de tu parte. Realmente sería más como para agarrarle más a los problemas. Sí. Sí, entonces ya está la opinión que dice que cualquiera de las dos opciones está bien. Y ¿por qué no levantan la mano y vemos las opciones o simplemente yo soy el que tengo el criterio para decir esto es lo mejor para los colegas? ¿Qué sería lo mejor? Lo mejor, pues sería que terminando ahí el ejemplo numérico, ahí mismo el ejercicio y que ustedes lo resolvieran y que si no lo resuelven en esa clase, se deja de tarea y para la siguiente clase ya terminado, me dan los resultados y ya eso sería lo mejor porque se apega a lo de a una clase presencial en donde se les da el ejemplo numérico y enseguida el ejercicio lo resuelven y ya, si hay problemas, si hay preguntas, ahí mismo se están resolviendo. Eso sería lo mejor, pero ¿cuánto tiempo nos llevaría? Bueno, no lo sabemos. Entiendo que rápidamente tratarían de resolver el resultados, hacer las preguntas, resolver las dudas y ya. Eso sería lo mejor. Lo siguiente es que sigamos así, les doy la clase, les mando los ejercicios y ahí con la probabilidad de que muchos colegas si no hagan el ejercicio, que le digan al colega que ya lo resolvió, pásame los datos y que no haga nada y que, bueno, se queda un poco de vacío ahí. Pero bueno, pues depende, ya Topilsin nos dio su punto de vista, que es la segunda opción de que terminando el pequeño tema, el ejemplo numérico, les mande el ejercicio. Es decir, no el pequeño tema, sino el ejemplo numérico que veamos. Y les dé el ejercicio, lo resuelven y en la siguiente clase plantean sus resultados y dudas, preguntas que tengan. ¿Cuál de las dos quieren? Hagamos este ejercicio. Yo veo una manita aquí en mi pantalla. Y si ustedes levantan la manita, pues significa que todos están de acuerdo con lo que mencionó Topilsin o con terminando rápidamente ahí el ejemplo numérico, hagamos el ejercicio. Y hay dos manitas levantadas, una es de Fabián, ya la bajó,
Otra es de... Sí, sigue Fabián, es Fabián. Muy bien, Fabián, díganos, ¿qué opina? No, pensé que ya estábamos votando, profe. Voté a favor de la segunda propuesta. Muy bien, la segunda, ¿cuál es para usted, Fabián? La que puso Topilchin, La de, que mencionó de un- Topilsin. Muy sí, bien, de un para todos los demás, ¿quieren lo que mencionó el colega Topilsin? Pero yo no lo propuse, profe, fue más bien que usted fue el que dio las opciones. Al parecer creo que no oyeron bien, pero me parece que la uno era terminando tema, haciendo Mm, ejercicio, y la 2 era terminando la unidad. O es que ya ahí sí ya no le entendí muy bien. No sé, más bien, la número uno es terminando un ejemplo numérico, ahí nuevamente se les manda el ejercicio y no esperar a terminar el tema, porque el pequeño tema contiene varios ejercicios, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo lo que estoy haciendo aquí es agrupar todos los ejercicios, todo el ejemplo numérico de todo el tema que ya se les está impartiendo teóricamente y viene el ejercicio que incorpora todo lo que ya mencionamos. Y enseguida ya se les manda el PDF de ejercicios para ustedes. Yo doy el ejemplo numérico y terminando ese ejemplo numérico, se les envíe el PDF. ¿Qué es lo que no ha pasado? Lo que no ha pasado es que terminando el ejemplo numérico, terminando por un lado el tema teórico y después el ejemplo numérico de ese tema teórico, no les mande los ejercicios, eso es lo que sí ha estado pasando. Por ejemplo, ya vimos un ejemplo numérico un poco tedioso y no les he enviado el ejercicio. Y probablemente con eso se relaciona lo que nos dice el colega Topilsin. Y que ya estamos en otro tema. Allá vimos varios ejemplos en el otro. Y aquí empezando otro tema que ya vamos a terminar y que ya viene un ejemplo numérico también un poco largo. Y dice, y tantas fórmulas, tantas ecuaciones y la aplicación y como que se me hace muy pesado. Y sí es así, es un poco pesado y en ese sentido trataríamos de aquí para adelante, terminando el ejemplo numérico, va el ejercicio. Si de lo teórico yo considero también un ejercicio, terminando lo teórico, un ejercicio con eso, con teoría. Y si es del ejemplo numérico, el ejercicio terminando el ejemplo numérico. Y eso ya aliviana la carga de acuerdo con lo que nos comentó Topilsi. Sí, profe, está bien. Pues bueno, yo votaría por la uno. Yo no sé mis compañeros. Es que levantar la mano, pues como son dos opciones, es un poco complicado saber. Más bien que yo diría que primero por la uno y luego por la 2 y a ver quién gana. Muy bien, entonces repítanos la 1, Topilsen, ahí por favor. Y enseguida les decimos, levanten la manita. Propuesta número 1, de acuerdo con lo que nos comentó Topilsin. Aquellos que estén de acuerdo en que terminando el pequeño tema, ya sea teórico o ejemplo numérico, que se les envíe luego el ejercicio, aunque sea uno o dos ejercicios, favor de levantar la mano. Muy bien, de todos los que están, vemos que hay 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Conté 11. ¿Cuántos cuentan ustedes? Sí, marca que son 11, profe. No, 13, 14, Muy 14. bien. Muy bien, entonces nos dice Reme que son 14, ¿lo dejamos en 14? 15, Sí, profe. solo Torres y Lara fueron los únicos que no votaron. Muy bien, entonces 15 y de 17, 15. Faltaron dos, aquellos que estén por la número 2. Es decir, que aquí mismo se ponga el ejercicio, nadie, ¿verdad?
2, 4, 5, 6. 6 a favor y comparado con 15, pues nos quedamos entonces, terminamos el pequeño tema y les envío los ejercicios. Tengan la seguridad, como estamos en fin de semana, que voy a tratar de hacerles llegar hoy por la noche todos los ejercicios que yo estime conveniente de acuerdo con los temas que hemos visto, los ejemplos numéricos, y que no sea mucho de tal manera que no va a ser mucho, porque ustedes están acostumbrados ahí ya en ingeniería mecánica, siempre problemas y problemas y muy serios y muy, que demandan de mucho tiempo. Pero yo voy a tratar de que todo sea práctico y que rápido tengamos todo. ¿Está bien, Topilsen? Ya se me fue Topilsen. Muy bien, Oiga, profe, sí, sí. pero me imagino que los otros compañeros que votaron por la segunda opción, yo supongo que tienen como la duda o algo así de que si usted nos deja los ejercicios de tarea terminando cada tema, pues sí nos va a dar como que chance de que al otro día, si tenemos dudas, nos resuelvan las dudas. Yo creo que por eso opinaban por la otra, porque era poner los ejercicios aquí y ya irlos resolviendo. Y ya iba a ser como que más fácil entenderle, pero pues igual si nos los explica el otro día. Ujú. Sí, yo pienso que sí, Remy, podemos hacer eso. Entonces yo, termino pues sería el pequeño tema teórico o bien el ejemplo numérico, les mando los ejercicios y al siguiente día ya les llegaron los ejercicios. ¿Qué dudas tienen? Y ya me las empiezan a plantear ahí sin haberlo resuelto, sino que a lo mejor algunos sí lo resolvieron y plantean sus dudas, pero dejamos la entrega de ejercicios para un día posterior a las dudas. Me parece bien así. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Sí, a ustedes también. Y quedó bien, Topilzin. No haya abandonado Topilzin. No, profe, aquí estoy. Es que sí es un poco complicado, como son muchas fórmulas, siento que es un poco, y muchos conceptos también, pues, es un poco saturado todo y ya cuando, como el semestre pasado que mandaba las lecturas y luego mandaba los ejercicios y como eran muchas fórmulas, pues era un poco complicado asimilarlas. Ujú. Sí, de acuerdo, Topilzin. La diferencia es que aquí tenemos un poco más de tiempo y allá sí estábamos totalmente restringidos. Pero fíjese, eran temas que para mí eran, pero muy importantes a través de toda su carrera. Y bueno, pero ya atravesamos por esa situación y ahora tratemos de que sea mejor todo y que sí vayan entendiendo todo. ¿Está bien? Claro que sí, profe, muchas gracias. Sí, a ustedes también. Vamos a continuar con la clase si es que tenemos tiempo. No he visto el tiempo. Todavía, ahora sí es enorme, casi días, colegas, para seguir adelante. Vamos a continuar con la clase. Y voy a levantar el PDF. Me dicen si están viendo el PDF. Sí, se ve como una olla con Sí, unas orejitas para apretar. eso, esas son tuercas tipo mariposa, así se les llama a lo que tenemos aquí en esta fotografía. Ahí incrementé un poco más el zoom y se ve el tipo de tuercas. Muy bien, entonces quedamos que él es el extractor de agua para bajas presiones con su sistema de control de presión. Y después de esto, ahora sí, viene un ejemplo numérico. De todo lo que es teoría, yo les haría preguntas, así de interpretación de datos fácil, así como lo comentamos, y les mandaría un PDF de todo lo que sería teoría. Y terminando este ejemplo numérico, les mandaría el ejercicio también. Muy bien, ¿qué tenemos aquí en el ejemplo numérico? Tenemos lo siguiente. Muy bien, se trata de hacer algunos cálculos en relación con ya lo que hemos visto. Y para ello se nos proporciona una tabla o cuadro con datos. Y se trata de un suelo franco arcillo arenoso. Se determinó la clase textural y ese es el tipo de suelo. Y aquí, en la primera columna de la tabla o del cuadro,
se tiene la profundidad de muestreo de 0 a 15 centímetros, de 0 a 15 para cada una de las determinaciones que vamos a hacer. ¿Qué determinaciones vamos a hacer? Bien, la humedad a punto de marchitamiento permanente y la humedad a capacidad de campo. Con esto estamos ensayando la determinación de la humedad gravimétrica y volumétrica también. Y además, determinando las características de humedad del suelo, así, humedad a punto de marchitamiento permanente y humedad a capacidad de campo. Muy bien, después de la primera columna, 3 columnas para determinar el contenido de humedad. Esos 3 datos que siempre hemos estado mencionando para cada constante de humedad o cada característica, masa del bote en gramos. Aquí 25, aquí 26 para capacidad de campo y para punto de marchitamiento permanente. Y aquí masa del bote más suelo húmedo, aquí 90, 96. Aquí masa del bote más suelo seco 83, 82. Y enseguida las otras columnas que tenemos aquí, estas 3 son para determinar el valor de W, la humedad gravimétrica expresada a 100%. Y para ello, bueno, pues aquí se nos pone una columna con el suelo húmedo y se dan los datos para las 2 características, otra para suelo seco. Quiero decirles que estos datos normalmente no se dan. Los tienen que calcular partiendo de estos 3 que sí todo mundo los da como norma. Muy bien, y después también en esta columna se nos está dando la densidad aparente ρB con base a masa de suelo seco en gramos por centímetro cúbico, 1.366. Se trata del mismo tipo de suelo y por lo tanto se debe de tomar en cuenta para ambas constantes de humedad del suelo. Y en la última columna se nos pide el valor de la humedad volumétrica, WV, para cada constante de humedad del suelo. Este dato también no lo tenemos, ese lo debemos de calcular. Estos 3 datos no los tenemos, esos los debemos de calcular. De manera que aquí no tenemos datos y los debemos de calcular. El valor de la densidad aparente de esa penúltima columna que tenemos ahí, ese sí nos lo dan porque les dijimos ahí en el laboratorio que hicieran la determinación o nosotros lo determinamos. Muy bien, después borro estos 2 valores que tenemos aquí. Bien, los datos que se nos proporcionan es para que sin necesidad de asentarlo aquí en el procedimiento rápidamente hagamos la determinación de SH y SS para cada constante. Muy bien, si hacemos la diferencia, por ejemplo, para suelo húmedo, es la diferencia entre 90.26 y 25.42. SS es la diferencia entre 83.27 y 90.26. De manera que ya tenemos esos 2 datos que ya hemos comentado para cada una de las constantes, para cada constante de humedad del suelo. Y enseguida procedemos a calcular el valor de W. Bien, entonces, esto lo retiramos, no lo tenemos y empezamos a calcular. Recuerden, 64.84, la diferencia entre 90.26 y 25.42. 57.85, la diferencia entre 83.27 y 25.42. Y así, para las dos constantes. Ahora sí. Bien, entonces, se nos pide calcular esas 2 características de humedad expresadas así en forma gravimétrica y en forma volumétrica. Este dato tampoco lo tenemos. Muy bien, pero además se nos pide calcular la humedad aprovechable para el cultivo. Se nos pide calcular la lámina de riego, que es la lámina de riego teórica para la aplicación del riego, y la humedad del rango laborable del suelo.
la humedad del rango de elaborabilidad del suelo, que no lo hemos tocado, pero que lo vamos a tocar aquí en este ejemplo numérico. Muy bien, ya con los datos, entonces decimos, si en laboratorio me dieron estos datos, o yo los calculé rápidamente y los tengo ya posicionados aquí, de las 3 formulitas que mencionamos para determinar la humedad gravimétrica, vamos a utilizar esta para rápidamente hacer el cálculo. ¿Qué nos pide? La masa del suelo húmedo aquí, la masa del suelo seco aquí, y eso para cada constante de humedad del suelo. Aquí se repite este valor. Muy bien, por eso empezamos allá con la humedad a punto de marchitamiento permanente. Y es la humedad gravimétrica. Aquí asentamos nosotros que estamos calculando la humedad gravimétrica. Muy bien, ¿qué nos está pidiendo? Este valor, suelo húmedo 64, aquí. Masa de suelo seco, este valor 57.85 aquí y aquí. Realizamos la operación y el resultado es 12.08%. Ese es el valor de la humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente, una característica de ese suelo o una constante de humedad de ese suelo. Y seguimos con la humedad a capacidad de campo. Se nos dan los datos y los tenemos aquí ya calculados. La masa del suelo húmedo aquí, la masa del suelo seco aquí, se repite aquí, se realiza la operación y el resultado es 23.43. Estos son los valores de la humedad gravimétrica que nos están pidiendo aquí. Ya calculamos la humedad gravimétrica, ensayamos el cálculo del concepto que ya habíamos dicho allá. Miren, así se interpreta la humedad gravimétrica, así se interpreta la humedad volumétrica. Ya tenemos los valores ahí. ¿Qué más se nos está pidiendo? La humedad volumétrica. Vamos entonces con el cálculo de la humedad volumétrica. Y mencionamos que se define como la masa de agua entre el volumen de agua entre el volumen total, pero que podemos utilizar esta formulita que tenemos aquí. Y esa formulita lo que nos está pidiendo es aquí, antes de que se tape la tablita, vean, tenemos el valor de la densidad aparente con base a masa de suelo seco. Ese valor lo vamos a utilizar para calcular este valor que se nos está pidiendo de la humedad, gravimétrica. Pero antes, fíjense bien, aquí, para hacer un poquito más de tiempo, vamos a posicionar ahí los valores de la humedad gravimétrica. Esos ya los calculamos y los posicionamos ahí en la tablita. No tenemos estos. Ahora sí, nos vamos, utilizamos la formulita, sabemos que tenemos los valores. ¿Y qué nos está pidiendo la humedad gravimétrica? Tenemos el valor de la humedad gravimétrica, sí, para las dos constantes de humedad del suelo. Y empezamos entonces con esta, la humedad volumétrica a punto de marchitamiento permanente. El valor de la humedad gravimétrica, 12.08, lo posicionamos aquí. El valor de la densidad aparente, esta ρ B que tenemos aquí, sí, 1.366, lo tenemos en tablas. El valor de ρ W, la humedad del agua, 1.0 gramos, eso lo dejamos ya para términos prácticos, para propósitos prácticos, asentado así como 1.0 gramos por centímetro cúbico. Tenemos los valores, realizamos la operación y el resultado es 16.5. Ese es el valor de la humedad volumétrica WV a punto de marchitamiento permanente, PMP. Ahora sigamos con el cálculo para la humedad volumétrica a capacidad de campo, la misma formulita. Nos pide la humedad a capacidad de campo, aquí la tenemos. Nos pide el valor de la densidad aparente, aquí. El valor de la densidad del agua, aquí. Se realiza la operación y el resultado es 32%. Hemos calculado la humedad volumétrica para cada una de las constantes de humedad del suelo, para punto de marchitamiento permanente y para capacidad de campo. Y esos valores los debemos de posicionar aquí en la tabla. Bien, entonces los posicionamos ahí y ahora sí ya tenemos todos los datos que inicialmente veíamos ahí en la tabla.
Muy bien, ¿qué calculamos? La humedad gravimétrica, la humedad volumétrica. Nos falta la humedad aprovechable, la lámina de riego y la humedad del rango de laborabilidad del suelo. Y vamos a continuar, pero antes, aquí quiero hacerles una pregunta en relación con lo que mencionamos de la interpretación de la humedad gravimétrica y de la humedad volumétrica. Muy bien, la primera pregunta es para el que la quiera contestar. Con este valor de la humedad gravimétrica para esta característica del suelo 12.08, tenemos la misma cantidad de agua que para esa misma característica del suelo o constante de humedad del suelo con este valor de la humedad volumétrica. Esa es la pregunta. Esto nos dará la misma cantidad de agua porque se trata de la misma constante de humedad del suelo, humedad gravimétrica, punto de marchitamiento permanente, humedad volumétrica, punto de marchitamiento permanente. Será la misma cantidad que ahora tenemos aquí expresada como 16.5%. Esa es la pregunta. Pues no sería igual, ¿no? Porque ya está multiplicando el porcentaje de la humedad no, perdón, el de la humedad volumétrica por otros valores, por la densidad. Y entre la densidad del agua para cancelar unidades. Muy bien, fíjense bien, recuerdan ustedes que cuando vimos la interpretación mencionamos ahí, cuando hablamos de la humedad gravimétrica, se trata con base o es la cantidad de agua con base a masa de suelo seco. Y cuando hablamos de la humedad volumétrica, un volumen de agua que tenemos ahí, o una lámina de agua que tenemos, o el porcentaje en ambos casos. Pero que la cantidad de agua aquí, fíjense bien, este valor que tenemos aquí se multiplica por la densidad aparente con base a masa de suelo seco y tenemos ya la cantidad de agua. Y aquí este valor se divide entre 100 y ya se tiene el volumen de agua. Aquí es cantidad, masa, pero entre el volumen, que es la unidad, tenemos volumen aquí. Si son 100 kilos de agua, 100 litros de agua. Y aquí este valor entre 100, si son .165 metros cúbicos, serían 165 litros de agua. Ahora entonces, fíjense bien. Contenido de humedad con base a masa de suelo seco. ¿Cuánto suelo seco tenemos en un metro cúbico aquí? No en un centímetro cúbico, en un metro cúbico. 1.366 kilogramos. Eso nos dice la densidad aparente en un metro cúbico. Ahora multipliquen esa cantidad de 1.366 por .1208 y les va a dar la cantidad de agua. .1208 por 1.366 nos da 165.0 kilogramos. Cada kilogramo es un litro de agua, porque la densidad es igual a 1 para nosotros aquí. 165 litros de agua. Muy bien, ahora aquí dividieron entre 100 y les quedó .165, así expresada como una fracción metros cúbicos. Por 1.000 litros que tiene un metro cúbico, les dio 165 litros. Aquí tuvimos 165 litros con este valor y aquí 165 litros con este valor rápidamente. Recuerden que ya les comenté rápidamente. Aquí miren, nada más multiplican y ya interpretan de esa manera tantos gramos por gramo de suelo. Aquí es tantos kilogramos por aquí tantos kilogramos por ¿qué sería, colegas? Por kilogramo de suelo. Bien, entonces, pero finalmente son litros que tenemos ahí. ¿En cuánto? En un metro cúbico, porque nosotros esos gramos que tenemos aquí, 1.366 en un metro cúbico en lugar de un centímetro cúbico. Muy bien, entonces, esos kilogramos por metro cúbico, y como son kilogramos de agua, litros de agua.
Y aquí directamente, aquí nada más sobre 100. Bien, eso fue lo que comentamos, acuérdense. Que también es una lámina de punto 100, una lámina de punto de 165 metros por metro de profundidad. O bien serían 16.5 centímetros por metro de profundidad. Es decir, la interpretación que dimos allá se aplica aquí también. Y si lo hacemos para la humedad, para la humedad a capacidad de campo, también debe de ser lo mismo. Bien, entonces tenemos la humedad a capacidad de campo y ahora multipliquemos 0.2343 por 1366, nos va a dar 320 litros de agua. Y aquí dividamos entre punto 30, sería punto 32, sería entre 100 punto 32, punto 320 metros cúbicos por 1320 litros de agua. 320 litros de agua aquí y 320 litros de agua acá. Es decir, ustedes hicieron los cálculos y rápidamente, así con lo que ya habíamos visto que es la teoría, pues hacen la interpretación así como se les estoy comentando. Muy bien, esto es lo que tenemos aquí en relación con las humedades de las características de humedad del suelo, de las constantes de humedad del suelo, y con la humedad gravimétrica, que también ya determinamos la humedad gravimétrica, que correspondió a las características de humedad del suelo, pues sí, aparte practicamos entonces la humedad, la determinación de la humedad a punto de marchitamiento permanente y a capacidad de campo. Muy bien, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Y si no, sigamos con el ejemplo aquí. Nos dice determinar la humedad aprovechable. Vamos con la humedad aprovechable. Bien, entonces, y le ponemos así, importancia de las constantes de humedad del suelo. Aquí, se emplean para calcular la cantidad de agua disponible para las plantas. Muy bien. Hagamos ese cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ecuación que se tiene disponible para el cálculo. Y simplemente podemos decir que la humedad aprovechable para las plantas WHA es igual a la diferencia entre la humedad a capacidad de campo y la humedad a punto de marchitamiento permanente, que puede ser la gravimétrica como está planteado aquí, que puede ser la volumétrica, pero hay que plantearla así, WVCC, WVPMP. Muy bien, esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Se tienen los datos? Sí, ya los calculamos. Las constantes de humedad del suelo en forma gravimétrica y en forma volumétrica. Ahí, la ecuación para calcular la humedad aprovechable o disponible para el cultivo. Así. Y empezamos entonces con el cálculo. Ahora, la humedad gravimétrica aprovechable para cada constante de humedad del suelo. Muy bien, entonces, sería esta ecuación. ¿Qué nos está pidiendo esta que tenemos aquí? La humedad gravimétrica a capacidad de campo. Aquí. La humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente. Aquí. Y el resultado es 11.35%. Esta es la cantidad de agua aprovechable por el cultivo WHA con base a la humedad gravimétrica, y con base a la humedad volumétrica nos pide la humedad a capacidad de campo, ya determinada también 32%, y nos pide la humedad a punto de marchitamiento permanente también ya determinada. Se realiza la operación y el resultado es 15.5%. Muy bien, que podemos calcular la cantidad de agua disponible para el cultivo, así como lo hicimos en la interpretación anteriormente, lo podemos hacer. Quiero que me den ustedes el valor obtenido con este valor y el valor obtenido con ese valor. Y que me lo digan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues nuevamente, así como lo planteamos, multiplicar en forma dimensional, en forma de fracción, la densidad aparente dada en kilogramos por metro cúbico, así 1366 por 0.1135, les debe de resultar 135 litros, 155 litros. Y después aquí, nada más lo que hicieron es dividir entre 100 en forma fraccional, 0.1555 metros cúbicos por 1000 litros que tiene un metro cúbico, 155 litros. Acá obtuvimos 155 litros de agua disponible para el cultivo y aquí también 155 litros. Esa es la interpretación rápida de los valores que tenemos de cada una de las constantes, así solas como lo vimos anteriormente, y aquí como humedad, humedad aprovechable para el cultivo. Muy bien, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer. Si no, seguimos. Todo esto está tan sencillo y tan claro, Topilsin, que dicen, no, ya le entendí muy bien. Hagamos ahora esta determinación. También se nos pide calcular la lámina de riego teórica. Y ya habíamos comentado la formulita de la lámina de riego teórica. Y lo hicimos por allá cuando vimos la humedad volumétrica. Esta fue la formulita que se planteó allá. Y en lugar de tener esta diferencia, allá nada más se decía W, que era la humedad gravimétrica, y la densidad aparente, ρB, esa la tenemos ahí, y aquí en el denominador, la densidad del agua. Este cociente, colegas, es la humedad volumétrica. La diferencia entre las dos constantes de humedad nos da la humedad. Bien, entonces, ¿pero qué humedad gravimétrica? Pues esta, la humedad aprovechable para el cultivo. Si no queremos la humedad aprovechable para el cultivo, aquí retiramos esto y calculamos nada más para esta humedad, la humedad a capacidad del campo. Si no queremos para esa, pues retiramos esta y dejamos nada más la humedad para punto de marchitamiento permanente. Pero nosotros queremos la humedad aprovechable, por eso la diferencia. Y esta diferencia nada más una W, que es la que tenemos allá cuando vimos el ejemplo numérico. Muy bien, además aquí se nos pide también multiplicar por la profundidad, como también allá lo mencionamos. Y una profundidad dada en metros, aquí, la profundidad dada en metros. Muy bien, esta es la formulita que ya hemos estado manejando, lámina de riego teórica, las constantes de humedad o características de humedad del suelo, la densidad aparente y la profundidad. Muy bien, tenemos el valor de la humedad a capacidad de campo, sí, 23.43, lo bajamos de la tablita y lo posicionamos aquí. De la humedad a punto de marchitamiento permanente, sí, aquí, y lo bajamos y lo posicionamos aquí, allá de la tablita. El valor de la densidad aparente con base a masa de suelo seco, sí, de la tablita lo traemos y lo posicionamos ahí. La densidad del agua, para propósitos prácticos, la misma, 1.0 gramos por centímetro cúbico. Pero además aquí tomamos en cuenta esta consideración, la profundidad a la cual nosotros estamos haciendo la estimación es 25 centímetros. Porque hasta ahí consideramos, porque el suelo donde estamos trabajando, su profundidad máxima es de 30 centímetros, pero los últimos centímetros ya son piedra maciza o tepetate o grava, lo que tenemos ahí. Entonces, por eso 25 centímetros. Y ese es el valor que posicionamos aquí. Muy bien, entonces realizamos la operación y el resultado es 3.87 centímetros. Esa es la lámina de riego teórica. Bien, esto es la lámina aprovechada por el cultivo, lámina aprovechable por el cultivo. Muy bien, no se les olvide esto que tenemos aquí. La interpretación, así es que sí nos queda la W aquí, que esto es la humedad volumétrica. Aquí tenemos esta lámina.
Es una lámina de agua que podemos decir, puede ser por metro, puede ser por medio metro, puede ser por ¿cuánto, colegas? Por 25 centímetros. Que nosotros tenemos esta lámina de agua cuando la profundidad del suelo es de 25 centímetros. Si fuera de 100 centímetros la profundidad del suelo, diríamos nosotros, tendríamos que multiplicar este valor por 4 y decir la lámina que tenemos, 4 por 3, 12, que tenemos aquí la lámina de 12 centímetros es por metro de profundidad, pero aquí la profundidad nosotros la seleccionamos. Y por eso hicimos, podemos decir, hicimos una regla de 3, en donde la lámina para 1 metro se tenía, y después en punto 25 metros, ¿cuánto tenemos? Y tenemos aquí. Es decir, que si nosotros hacemos este cociente nada más es por metro de profundidad, pero no lo queremos por metro, lo queremos por 25 centímetros de profundidad. Muy bien, esta es la interpretación que tenemos allá, y podemos hacer la estimación en centímetros cúbicos o bien en metros cúbicos, sí, sí. Muy bien, esa interpretación se las dejo para la siguiente clase y les voy a preguntar cuántos litros de agua significa esta lámina. Y ya ustedes me dirán ahí, oiga, profe, pues consideramos un punto 25 metros de profundidad y es tantos metros cúbicos de agua. Ya me lo dirán la siguiente clase, hasta aquí la vamos a dejar porque ya nos acercamos al término y no hay que andar con carreras para irnos a la siguiente clase, colegas. Muy bien, hasta aquí le dejamos preguntas y dudas para la siguiente clase y yo sí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos litros de agua tenemos aquí con esta lámina? Muy bien, retiro el archivo, les voy a pasar lista, dejamos de grabar.